Diciembre de 1299, a 10 kilómetros de las murallas de Delhi, el ejército mongol se extendía por las llanuras como nubes de tormenta dispersas. Sus estandartes ondeaban en el viento invernal. 50.000 jinetes, algunos decían que el doble, acamparon en un lugar llamado Kili, tan cerca de la ciudad que el humo de sus fogatas se elevaba hacia el cielo pálido. No se trataba de una incursión, era una conquista, y todos en Delhi lo sabían. Las cifras contaban una historia brutal. Contra esta horda se alzaban los ejércitos del sultanado de Delhi, superados en número, frente a los descendientes de Genghis Khan, guerreros que habían destrozado reinos desde China hasta Persia. Los mongoles habían sorteado fortalezas y ciudades durante 6 meses, reservando sus fuerzas para un solo objetivo: Delhi. Si la ciudad caía, caería la India. Si caía la India, el imperio mongol se extendería desde el Pacífico hasta las puertas de Europa. En la ciudad, los refugiados inundaban las puertas. Los mercados se vaciaron. Las oraciones se elevaban desde mezquitas y templos. Y en el trono se sentaba el sultán Alauddin Khalji, asesino de su tío, conquistador de Gujarat, un hombre que comprendía que la debilidad invitaba a la muerte. Sus consejeros le instaron a negociar, a pagar tributos, a cualquier cosa menos a la batalla. Alauddin se negó. Dio la orden que lo decidiría todo. El ejército marcharía a Kili y Delhi no se acobardaría. Lo que sucediera después determinaría si la India permanecería libre o se convertiría en otra provincia del interminable imperio mongol. Para entender por qué el mayor ejército mongol jamás reunido se encontraba a las puertas de Delhi, era necesario comprender el imperio que lo engendró y la desesperación que lo empujó hacia el sur. Cuando Genghis Khan murió en 1227, su imperio se dividió entre sus hijos. El Chagatai Karnate, otorgado a su segundo hijo, era vasto, extendiéndose por Asia Central desde el mar de Aral hasta las fronteras de China, pero no tenía salida al mar, acorralado por otros estados mongoles. Para 1299, bajo Deccan, los Chagatai se enfrentaban a una prisión geográfica. No podían expandirse hacia el norte, hacia el territorio de la Horda de Oro, ni hacia el este, hacia las tierras de la ONU, sin una guerra civil. Los ilanitas bloquearon el oeste. Solo quedaba una dirección: el sur hacia la India, hacia el sultanado de Delhi, un reino inmensamente rico. Las incursiones mongolas anteriores habían consistido en asaltos, ataques, saqueos y retiradas. Habían aterrorizado el Punjab y el Valle del Indus, pero nunca intentaron una conquista permanente. Dua Khan quería más. Quería un imperio, una India mongol que rivalizara con la riqueza de China y Persia. A finales de 1298, le dio a su hijo Kutle Quagga el mando que transformaría la historia: llevar un ejército a la India, no para saquear, sino para conquistar, para apoderarse de la propia Delhi y convertir el Indostán en una provincia mongol. Kutle Quagga reunió un ejército como ningún otro enviado antes. Las crónicas discrepan en cuanto a las cifras: 50.000 jinetes como mínimo, quizá hasta 200.000. Sea cual sea la verdad, era enorme. Una fuerza profesional con equipo de asedio y trenes de suministros, capaz de marchar 6 meses sin caer en el bandidaje. Esto fue una conquista metódica y absoluta. En 1299, el sultanato de Delhi apenas había pasado 3 años desde su propio baño de sangre. En 1296, un joven general llamado Alauddin Khalji asesinó a su tío, el sultán Jalaluddin Khalgi, durante una reunión familiar, y se apoderó del trono en un golpe de estado que conmocionó incluso a los nobles más acérrimos de la corte. Alauddin era brillante, paranoico y sumamente pragmático. Entendía el poder en su forma más estridente: se conserva o se pierde,
y quienes lo pierden suelen perder la cabeza. Dos hombres fueron esenciales para su gobierno. Su hermano Uluken, un general capaz que inspiraba lealtad en las filas, y Zafar Khan, un guerrero de legendaria valentía que había derrotado una invasión mongola en Galandar en 1298. Esa victoria convirtió a Zafar en un héroe. Los soldados aclamaban su nombre. El pueblo llano lo bendecía con sus oraciones. Para Alauddin, esta popularidad era a la vez una ventaja y una amenaza. Un sultán que accedía al trono mediante el asesinato no podía permitirse un general más querido que él. La desconfianza se apoderó de él en silencio. Cuando a finales de 1299 llegó a Delhi la noticia de que un ejército mongol de un tamaño sin precedentes marchaba hacia la India, Alauddin se enfrentó a la catástrofe. Su ejército principal estaba en Gujarat, finalizando una conquista en el sur. Las fuerzas en Delhi eran considerables, pero no abrumadoras. Peor aún, los mongoles avanzaban a una velocidad aterradora. Evitaron las fortalezas fronterizas de Mulan y Samana, rechazando los desafíos de los comandantes fronterizos. Los generales fronterizos enviaron mensajes. «Venid a luchar contra nosotros aquí». Clau respondió con desprecio. «Los reyes solo luchan contra reyes. Nos vemos en Delhi». La estrategia era perfecta. Golpe al corazón. Si Delhi caía, los gobernadores provinciales se someterían o serían aplastados individualmente. A principios de diciembre, los mongoles llegaron a Kili. Acamparon entre el río Yamuna y Bushland, una posición defendible, y esperaron. El comercio se detuvo. Los precios de los alimentos se dispararon. El miedo se extendió como la peste. La mera presencia de su ejército era suficiente asedio. Alauddin convocó su consejo de guerra en un palacio sumido en la tensión. Molk, su tío y jefe de policía, abogó por la negociación. Los mongoles estaban demasiado cerca, eran demasiado numerosos, demasiado formidables. Si lo arriesgaban todo en la batalla, el sultanato podría acabar en una tarde. Mejor negociar, pagar tributo. A tiempo para que el ejército de Gujarat regresara y se reunieran refuerzos. Alauddin rechazó el consejo con palabras hirientes. Negociar era perder. Los guerreros verían la debilidad. Los nobles olerían la sangre. Los mongoles regresarían el año siguiente envalentonados, con un ejército mayor y mayores exigencias. Solo había una respuesta a una invasión de esta magnitud. Enfrentarla de frente, ganar o morir. Y que el mundo viera que Delhi no se doblegaría. Las órdenes que dio revelaban coraje o desesperación. Todo Mulk permanecería en Delhi con instrucciones que helaban todos los corazones. Si Aladino perdía la batalla, entregaría las llaves del palacio a quien regresara victorioso. Todas las puertas serían selladas excepto la puerta de Bedon, abierta para huir hacia el este en caso de desastre. El sultán estaba jugando su ejército, su trono, su vida y la independencia de la India en una sola tirada de dados. En Siri, a orillas del Yamuna, se reunió el ejército de Delhi. Quizás 30.000 hombres, quizás más. Las crónicas difieren. Lo que importaba era esto. Era todo lo que Aladino podía desplegar con poca antelación. Todos los soldados que pudiera sacar de la guarnición y la guardia de palacio. Cada unidad de caballería a una distancia de marcha rápida, Permitin, comandaría el centro. Zafaran tomaría el ala derecha. Ulhan mantendría la izquierda. Elefantes de guerra, bestias enormes que aterrorizaban a los caballos enemigos, se distribuyeron entre las 3 divisiones. El ejército de Delhi, al igual que los mongoles, dependía de la caballería, arqueros a caballo que podían disparar en movimiento. Caballería pesada y hombres con lanzas y espadas, jinetes ligeros que exploraban y hostigaban.
Esto no sería infantería contra caballería, ni pica contra caballo. Esto sería caballería contra caballería. Movilidad contra movilidad. Una prueba de qué tradición prevalecería, los escalones o el subcontinente. Allen se dirigió a sus comandantes en vísperas de marzo. No se conservan discursos, pero quienes lo oyeron recordaban su tono. Frío, seguro, sin piedad ante la duda o la vacilación. Había asesinado para llegar al poder. Ahora demostraría que merecía conservarlo, o moriría en el intento. Había una pureza en ese cálculo que incluso sus enemigos debían respetar. El ejército avanzó hacia el norte, rumbo a Kelly, a través de una campiña ya marcada por la invasión. Aldeas abandonadas, campos sin cosechar, caminos vacíos de las caravanas que normalmente se agolpan hacia la capital. Así era la guerra antes de que comenzaran las batallas. Silencio donde debería haber vida. Ausencia donde debería haber presencia. Los exploradores cabalgaban delante, regresando con informes de que el ejército mongol era enorme, desplegado entre el río y la maleza, esperando con la paciencia de profesionales que saben que el tiempo corre de su lado. No fortificaban posiciones ni cavaban trincheras. No lo necesitaban. Su fuerza residía en la movilidad, la capacidad de atacar, retirarse y volver a atacar para convertir la batalla en una danza mortal, donde los oponentes se agotaban persiguiendo sombras. Mientras el ejército de Delhi se acercaba a Kelly, los soldados revisaban armas y armaduras con la precisión mecánica de quienes sabían que la muerte estaba cerca. Los veteranos les decían a los soldados más jóvenes qué esperar. El sonido de las flechas mongolas, como la lluvia sobre un tejado. El polvo que ahogaba la vista y el aliento. La confusión cuando las formaciones se rompían y cada hombre luchaba solo, apretado. Algunos hombres rezaban, otros afilaban espadas ya afiladas. Unos pocos desertaron durante la marcha nocturna, no muchos, pero lo suficientes para darse cuenta. Los que permanecieron lo hicieron, sabiendo que tal vez no volverían a ver el amanecer. En la mañana de la batalla, los ejércitos se vieron a través del llano. La hueste mongola se extendía como un océano oscuro, con estandartes ondeando, caballos moviéndose inquietos. El sonido de 50.000 guerreros preparándose para la guerra, un retumbar sordo, como un trueno lejano que nunca cesaba. El ejército de Delhi se formó enfrente. 3 divisiones a la cabeza, elefantes alzándose sobre hombres a caballo, el estandarte del sultán en alto en el centro. Durante un largo instante, ninguno de los bandos se movió. Ambos comprendían lo que se avecinaba. Ambos sabían que antes de la puesta del sol, miles morirían y el destino de un reino quedaría escrito con sangre en la tierra invernal. El viento traía el olor a caballos, cuero y tierra fría. Y entonces comenzaron los tambores. La batalla no comenzó con una carga, sino con un sonido que los soldados recordarían el resto de sus vidas: el silbido de las flechas. La caballería ligera mongola avanzó desde ambos flancos, no la pesada guardia real, sino arqueros a caballo turcomanos, hombres nacidos para la silla de montar, capaces de disparar hacia atrás a galope tendido y recargar, mientras sus monturas giraban y giraban. Llegaban en nubes, cientos de ellos, extendiéndose como las alas de un ave rapaz. El aire se llenó del silbido de las flechas, y luego del traqueteo de las flechas al impactar en escudos y armaduras como granizo contra piedra. Las líneas de Delhi se mantuvieron firmes, con los escudos unidos, superponiéndose de la antigua manera que convertía a los hombres en una sola muralla. Las flechas encontraron huecos, rostros expuestos bajo los yelmos, brazos alzados para disparar, piernas desprotegidas por el borde inferior de los escudos. Los hombres cayeron,
algunos en silencio, otros gritando. Los heridos fueron arrastrados hacia atrás, mientras soldados de refuerzo avanzaban para llenar los huecos. Pero la línea no se rompió. Los ballesteros y arqueros de Delhi respondieron al fuego. Sus armas eran más pesadas y más lentas de recargar. Pero cuando las saetas impactaban, perforaban el cuero y, a veces, encontraban carne debajo. Durante 15 o 20 minutos, la joya de la arquería rugió. Ambos bandos dispararon flecha tras flecha hasta que los antebrazos ardían y los dedos sangraban por las cuerdas de los arcos. Los carcajes se vaciaban y se rellenaban desde los portadores de suministros que corrían encorvados entre las formaciones. El plano entre los ejércitos se convirtió en un bosque de flechas clavadas en la tierra o alojadas en los escudos. Una extraña cosecha de muerte crecía donde no la había habido momentos antes. Pero este no era el verdadero ataque. Era una prueba, un sondeo, el primer paso de una danza que los mongoles habían perfeccionado en 3 continentes. Estaban analizando al ejército de Delhi, dónde era fuerte, dónde podría romperse, cómo respondían sus comandantes a la presión. Y lo estaban desangrando baja a baja, cansando y aterrorizando a los soldados antes de que comenzara la verdadera matanza. Desde el ala derecha de Delhi, Zafar Khan observaba la joya de la arquería con creciente impaciencia. Era un guerrero, no un defensor. Su reputación se había forjado en el ataque de Jalandhar, donde cargó contra la caballería mongola y la derrotó. Ahora observaba cómo volaban las flechas mientras el enemigo danzaba fuera de su alcance. Y cada instinto le gritaba que atacara, que acortara distancias, que usara la espada y la lanza donde la caballería pesada de Delhi pudiera dominar. Una unidad mongol, al mando de un comandante llamado Hishlak, había avanzado por delante de la línea principal enemiga. Estaban a distancia de carga, aislados, aparentemente vulnerables, posicionados como si hubieran cometido un error táctico. Para Zafar, parecía una oportunidad. Para los veteranos de la guerra mongola, parecía un cebo. Zafar Khan vio lo primero. Le hervía la sangre. Sus guerreros estaban inquietos. El recuerdo de Jalandhar brillaba con fuerza, prometiendo que una carga decisiva podría destrozar al enemigo y alcanzar una gloria que resonaría en todo el sultanado. Tomó su decisión contra todo sentido táctico. Sin esperar órdenes del sultán, sin coordinarse con el centro ni con el ala izquierda, Zafar Khan dio la orden de ataque. Su caballería avanzó como una ola rompiente. Quizás 3.000 jinetes, lanzas bajadas, el estruendo de los cascos sacudiendo la tierra. Aumentaron la velocidad rápidamente, trotando hacia Caner para galopar. Los jinetes inclinados hacia adelante, con la atención puesta en la unidad mongola que iba delante, imaginando el impacto, la gloria, las canciones que se cantarían. Durante 50 segundos, pareció una maravilla. Los mongoles, bajo el mando de Hishlak, los vieron venir y se dispersaron. Hicieron girar a sus caballos y huyeron hacia el norte a través de la llanura en lo que parecía pánico, como colapso. Como todo lo que Zafar había esperado, Zafar persiguió. Sus guerreros siguieron a su comandante por lo que creían que era una ruta. Persiguieron al enemigo que huía 1 kilómetro, luego 2, luego 3. La distancia entre la caballería de Zafar que cargaba y el ejército principal de Delhi aumentó. Su infantería no pudo seguir el ritmo y se rezagó. Incluso sus jinetes luchaban por mantener la formación a galope tendido. Algunos retrocedieron con caballos exhaustos. Otros avanzaron con su general, comprometidos ahora, incapaces de detenerse aunque quisieran. Y entonces Zafar Khan miró hacia atrás y vio el desastre. Solo quedaban unos 1.000 jinetes con él. El resto se extendía por el llano detrás de él o se había detenido con monturas sin aliento. Y en ese instante de comprensión,
Oyó el sonido que todo jinete teme, cascos resonando a sus espaldas. El ala mongol de Tari, oculta entre los matorrales y esperando precisamente ese momento, estalló como una tormenta. Miles de caballería de refresco irrumpieron tras la fuerza dispersa de Zafar, cortando la retirada y rodeando a la aislada caballería de Delhi con la precisión mecánica de cazadores que habían practicado esta maniobra 100 veces. En segundos, la trampa se cerró. Zafar Khan y sus 1000 jinetes estaban rodeados, aislados del ejército principal, sin escapatoria ni esperanza de rescate. Desde el centro, el sultán Ayuddin vio cómo su mejor general era destruido. Se enfrentó a la decisión que define a los comandantes: destinar reservas para salvar a Zafar y potencialmente sacrificar a todo el ejército en un rescate desesperado, o abandonarlo y concentrarse en ganar la batalla principal. Las crónicas sugieren que tomó la decisión con un cálculo frío. Quizás no vio ninguna forma táctica de salvar a Zafar sin perderlo todo. Quizás recordó cómo la gente vitoreaba el nombre de Zafar con más fuerza que el suyo. Quizás fueron ambas cosas. Sea cual sea la verdad, Aladino no hizo ningún movimiento para rescatar a su general atrapado. Zafar Khan fue abandonado. Rodeado por la caballería enemiga con solo 1000 hombres, Zafar Khan comprendió que ya estaba muerto. La cuestión no era la supervivencia, sino el legado. Si moriría implorando clemencia o luchando como un guerrero cuyo nombre merecía ser recordado. Eligió esto último. Las crónicas dicen que reunió a sus jinetes, los formó en una cuña cerrada y pronunció un último discurso. No se conserva ningún registro de sus palabras. Pero los soldados que lucharon ese día afirmaron que se lo dijo. Lo habían seguido a la trampa por lealtad, y él los guiaría por valentía. Si la muerte era inevitable, que fuera la muerte la que hiciera pagar con sangre a los mongoles cada vida arrebatada. Que fuera la muerte la que demostrara que Delhi criaba guerreros que no se arrodillaban. Entonces cargó contra los mongoles que lo rodeaban con todo lo que le quedaba. Lo que siguió no fue una batalla, sino una masacre, gloriosa gracias a la valentía. La cuña de Zafar se estrelló contra la línea mongola con furia desesperada. Y por un instante, solo un instante, pareció que podrían abrirse paso. El propio Zafar luchó como una leyenda hecha carne, su espada subiendo y bajando, cada golpe dando en el blanco. Los mongoles cedieron terreno, sorprendidos por el salvajismo de hombres que habían aceptado la muerte y ahora luchaban sin nada que perder. Pero las matemáticas son más crueles que cualquier guerrero. 1000 contra decenas de miles no es combate, es ejecución. El cerco mongol se comprimió, apretándose como un puño. Más caballería entró por los flancos. Los arqueros del anillo exterior dispararon contra la masa de jinetes de Delhi que forcejeaban, incapaces de fallar a quemarropa. La lucha se volvió íntima y terrible. Espadas y dagas apiñadas, caballos relinchando, hombres muriendo en grupos donde no podían avanzar ni retroceder. Los jinetes de Zafar caían uno a uno. Algunos fueron desmontados por múltiples mongoles y masacrados en el suelo. Otros murieron aún montados, erizados de flechas como puercoespines, negándose a caer hasta que la pérdida de sangre los delató. El círculo de la caballería superviviente de Delhi se redujo. 300 hombres, 200, 100, 50, 20. Zafar Khan luchó hasta que su caballo murió bajo sus pies. Los relatos difieren sobre lo que sucedió después. Algunos dicen que luchó a pie, con la espalda contra el cadáver de su montura, matando mongoles hasta que el brazo que sostenía la espada finalmente falló. Otros afirman que quedó inconsciente y fue capturado, muriendo posteriormente a causa de las heridas. Todos coinciden en la verdad esencial.
Zafar Khan no huyó, no suplicó ni se rindió. Murió o fue capturado solo cuando su cuerpo ya no pudo luchar. Rodeado de enemigos, había causado la muerte. Que los cronistas afirmen que él mismo mató a 5.000 mongoles es una exageración obvia, pero el hecho de que hicieran tales afirmaciones revela la verdad que se escondía tras el mito. La última resistencia de Zafar Khan les costó a los mongoles muchas más bajas de las que esperaban de una fuerza atrapada y condenada. Ganaron el encuentro, sí, pero sangraron por ello. Mientras Zafar moría en la retaguardia, la mongola. La batalla principal estalló al otro lado del plano con la violencia que envejece prematuramente. El sultán Aladino, viendo cómo su ala derecha era destruida, se enfrentó a la realidad. Había perdido 3.000 jinetes y a su general más popular en la primera hora de la guerra. Podía retirarse ahora, salvar al ejército, abandonar Delhi al asedio y la hambruna, o podía atacar con todo lo que quedaba, apostando a que lo que los mongoles ganaran destruyendo a Zafarán, lo perderían en sangre y posición. Aladino optó por el ataque. La orden se extendió por el centro y el ala izquierda. Avanzar. Los tambores de guerra marcaban el ritmo. Sonaban las trompetas. El ejército de Delhi avanzaba como una sola masa. Los elefantes en primera fila se alzaban imponentes sobre los hombres a caballo. Sus colmillos armados con espadas, sus lomos con galones llenos de arqueros. Tras ellos venía la caballería pesada, nobles y sus criados con cota de malla y placas, lanzas en alto, preparados para aplastar las formaciones enemigas. Tras ellos, la caballería ligera y los arqueros a caballo, listos para explotar cualquier avance. Los mongoles, envalentonados tras la destrucción del ala de Zafar, lanzaron su contraataque. No fue una carga única, sino un asalto coordinado desde múltiples direcciones. Centro, flancos, ataques de sondeo diseñados para encontrar debilidades y explotarlas. Los dos ejércitos chocaron con un sonido como el fin del mundo. Los elefantes demostraron su valía al instante. Los caballos mongoles los odiaban. El olor, el tamaño, la extraña maldad de criaturas que se alzaban sobre los guerreros montados. Los caballos se encabritaron y crujieron, negándose a acercarse a pesar de las insistencias de los jinetes. Los elefantes se abalanzaron sobre las formaciones mongoles como barcos entre las olas. Sus frentes acorazadas destrozaban a los jinetes de las sillas. Sus trompas agarraban a los hombres y los lanzaban por los aires. Sus colmillos empalaban a caballos y hombres por igual. Los arqueros en los howers disparaban hacia abajo. Sus flechas impactaban con una trayectoria casi vertical que alcanzaba la parte superior de las cabezas y los hombros, donde la armadura era más delgada. Pero los mongoles no se doblegaban solo por los elefantes. Ya habían luchado con bestias extrañas antes. Se adaptaron. Los arqueros a caballo apuntaban a los ojos y la carne expuesta de los elefantes, acribillándolos con flechas hasta que la gran bestia bramaba de dolor y rabia. Algunos elefantes, enloquecidos por las heridas, se dieron la vuelta y retrocedieron en estampida a través de sus propias líneas, pisoteando a los soldados de Delhi en pánico ciego. Otros fueron abatidos por el fuego concentrado, con las flechas erizadas de sus pieles hasta que se desplomaron como montañas que se desplomaban, aplastando a los hombres bajo su peso. En el centro, donde Alud luchaba rodeado de su guardia personal, la batalla se convirtió en una lucha de resistencia. La caballería cargaba y contraatacaba. Las formaciones se dispersaban y se reagrupaban. Los hombres luchaban apiñados, incapaces de ver más allá de unos pocos metros a través del polvo y el caos, confiando en el instinto y el entrenamiento para distinguir al amigo del enemigo.
Las espadas resonaban contra las armaduras. Las lanzas se hacían añicos. Los caballos caían, lanzando a los jinetes, que eran pisoteados o muertos antes de poder ponerse en pie. Los heridos se arrastraban para alejarse del combate, o se quedaban tendidos donde habían caído, con la esperanza de sobrevivir hasta que el final de la batalla trajera clemencia o muerte. A medida que el sol ascendía hacia su cenit y comenzaba a descender hacia el horizonte occidental, la batalla entró en su fase más desesperada. Ninguno de los dos bandos se había rendido. Ninguno de los dos había obtenido una ventaja decisiva. Ambos estaban sangrando, exhaustos, luchando ahora con la voluntad más que con la fuerza. A la izquierda de Delhi, la división de Ulu Khan resistió firme los repetidos intentos mongoles de rodear el flanco. Ulu no era brillante como su hermano, el sultán, pero era firme, y la firmeza en la batalla vale más que la brillantez. Cada vez que los mongoles empujaban, la línea de Ulugh se doblegaba y absorbía la presión. Cada vez que intentaban rodear su flanco, su caballería ligera se extendía para bloquearlos. No era glorioso. No generó leyendas, pero evitó que el ejército de Delhi fuera rodeado y destruido. En los restos del ala derecha, lo que quedó tras la muerte de Zafar, la caballería sin líder luchó con la furia de los hombres que habían sobrevivido al desastre de su general y no avergonzarían su memoria rindiéndose. Absorbieron los ataques mongoles que deberían haberlos destrozado. Mantuvieron posiciones que deberían haber abandonado y murieron en lugar de retirarse. Algunos vengaban a Zafar, otros simplemente no tenían a dónde huir. El efecto fue el mismo. La derecha apenas resistía, ganando tiempo con sangre. Entonces, el centro, el Alauín, estaba por todas partes, no por imprudencia, sino por necesidad. Un sultán que se hizo con el poder mediante el asesinato no podía mandar desde un lugar seguro. Tenía que ser visto. Tenía que demostrar su valentía. Tenía que demostrar que arriesgaría lo que les pedía a sus hombres que arriesgaran. Luchó en las primeras filas, con la espada desenvainada hasta la empuñadura, la armadura abollada y llena de cicatrices. 2 veces su caballo murió bajo sus pies. 2 veces volvió a montar y regresó a la lucha. Su presencia estabilizó a las unidades vacilantes, recompuso las formaciones rotas y recordó a cada soldado que su sultán no les pediría morir por algo, por lo que él mismo no estaba dispuesto a morir. Con la tarde a punto de anochecer, Kutlukwaya enfrentó su propia crisis. La batalla no iba según lo planeado. La destrucción de Zafar debería haber quebrado la moral de Delhi. En cambio, pareció haberla endurecido. Los elefantes habían sido más efectivos de lo previsto, desorganizando las formaciones y sembrando el caos. Lo más crítico era que las bajas aumentaban. Se han perdido las cifras exactas. Pero las afirmaciones del cronista de 5.000 mongoles muertos, aunque exageradas, sugieren pérdidas lo suficientemente cuantiosas como para importar. El tiempo se estaba convirtiendo en el enemigo. Si los mongoles no lograban quebrar Delhi antes del anochecer, la batalla se reanudaría al día siguiente con la moral de Delhi intacta y la posible llegada de refuerzos. La situación estratégica era desfavorable. En lo profundo del territorio enemigo, las líneas de suministro se extendían hasta Asia Central, ante la posibilidad de que otros ejércitos del sultanato convergieran hacia la capital. Se suponía que sería una conquista rápida. Se estaba convirtiendo en una guerra de desgaste, y el desgaste favorecía al defensor que luchaba en territorio propio. Kutluk tomó una decisión. Lo comprometería todo. Cada reserva, cada unidad descansada, cada guerrero que no estuviera en combate. Un asalto masivo contra el centro de Delhi,
coordinado y abrumador, rompería el ejército de Aladino y haría imposible la conquista. Era la última apuesta. Todo o nada. Ganar o retirarse. Se dio la orden. Las reservas mongolas avanzaron a toda velocidad. Las unidades de caballería de refresco, que habían sido retenidas durante todo el día, se unieron a la batalla. El asalto impactó el centro de Delhi con una fuerza física. Oleada tras oleada de jinetes se estrellaron contra la línea con la fuerza suficiente para hacerla retroceder. La formación de Delhi se dobló, se comprimió, amenazó con resquebrajarse durante 10 minutos. Parecieron horas. El resultado estaba en la cuerda floja. El asalto mongol tenía el peso de la desesperación tras él. La defensa de Delhi tenía el peso de la supervivencia. Los hombres lucharon más allá del agotamiento, más allá del dolor. En ese estado donde el cuerpo avanza solo por voluntad propia y la conciencia se reduce a lo inmediato. El enemigo al frente, el arma en la mano, el siguiente latido y el siguiente. Aludín sintió que la línea comenzaba a romperse. Vio brechas abriéndose en la formación. Vio a los hombres comenzar a retirarse. Vio el momento en que los ejércitos se fracturan y las derrotas se convierten en rutas. Y en ese momento hizo lo único que podía marcar la diferencia. Avanzó, rodeado de su guardia, sangrando por heridas que no recordaba haber recibido. El sultán de Delhi contraatacó el asalto mongol justo donde su línea era más débil. Fue una locura. También fue liderazgo. Los soldados a su alrededor vieron a su sultán atacar. Cuando la retirada tenía más sentido, lo vieron luchar cuando la rendición salvaría su vida. Y algo en el espíritu humano respondió. Los hombres que se habían estado retirando se detuvieron. Las brechas que se abrían se cerraron. Y la línea de Delhi resistió. No por tácticas superiores. No por intervención divina. No por alguna maniobra brillante que los cronistas pudieran delinear más tarde. Resistió porque los hombres decidieron no romperse. Porque Alauddin estaba allí luchando junto a ellos. Porque a veces en la batalla, el coraje basta. El asalto mongol se estancó. Por primera vez ese día, tras darlo todo en el ataque, se replegaron no para reagruparse para otra carga, sino porque habían dado su máximo esfuerzo y no había sido suficiente. Se retiraron a sus posiciones iniciales. Y en esa retirada, ambos comandantes comprendieron lo sucedido. La batalla no había terminado, pero su resultado estaba decidido. Los mongoles habían intentado romper Delhi y fracasado. Sobrevivir era, en este contexto, ganar. La noche cayó sobre la llanura de Kili. La lucha cesó gradualmente a medida que la oscuridad lo hacía imposible. Ambos ejércitos se replegaron, atendiendo a los heridos, contando los muertos, intentando comprender a qué habían sobrevivido. Las hogueras florecieron en las posiciones. Hablaban en voz baja, evaluando las bajas y las opciones. Las pérdidas habían sido mayores de lo previsto. La última resistencia de Zafar Khan, en solitario, había costado cientos, quizá más de 1000. Mucho más de lo que una fuerza rodeada y condenada debería haber infligido. La batalla principal los había desangrado aún más. En la oscuridad era imposible calcular las cifras exactas, pero los comandantes informaron que las unidades estaban a la mitad de su fuerza, otras completamente destrozadas. Más preocupante era el panorama estratégico. El ejército de Delhi seguía intacto, aún al mando de un sultán que había demostrado ser inquebrantable. El sultanato podía desplegar más ejércitos. La fuerza de Gujarat podría estar ya marchando hacia el norte, con otras guarniciones convergiendo. Si los mongoles se quedaban y perdían una segunda batalla, todo el ejército podría quedar atrapado en territorio hostil y ser destruido. La decisión se tomó antes de la medianoche. Retirarse, no presa del pánico,
sino de la forma organizada que caracterizaba a los ejércitos profesionales. Al amanecer, los mongoles comenzarían a avanzar hacia el norte a través del Punjab, de vuelta a Asia Central, abandonando la conquista de la India. Era práctico, era inteligente, preservó al ejército para futuras campañas, pero también fue una derrota, por muy ordenada que fuera la retirada. Al amanecer sobre Kili, los exploradores de Delhi que se acercaban a las posiciones mongolas las encontraron abandonadas. Los invasores se habían marchado, avanzando hacia el norte con la misma velocidad que los había llevado al sur, dejando atrás cenizas de fogatas y muertos que no podían cargar. La noticia llegó a Alauddin con el amanecer. Los mongoles se habían retirado. Delhi seguía en pie. El sultanato había sobrevivido. La llanura de Kili yacía silenciosa a la luz de la mañana, sembrada de escombros de guerra, armas rotas, escudos destrozados, miles de flechas, cuerpos de hombres y caballos amontonados, donde la lucha había sido más intensa. Los aldeanos locales luego despojarían los cadáveres y reclamarían lo que pudieran salvar. Finalmente, la lluvia lavaría las manchas de sangre y la hierba crecería sobre la tierra removida. Pero esa mañana de diciembre de 1299 fue el lugar donde la conquista mongola de la India se detuvo. No por una intervención milagrosa, sino porque un ejército se mantuvo firme y se negó a